Canal Congreso. Aquí vive la democracia. El siguiente programa no contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para todas las edades y es apto para toda la familia. Bueno, muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan hoy en el Salón Boyacá del Congreso de la República para adelantar la audiencia denominada Situación del campesinado en parques nacionales, naturales y en páramos, ordenamiento socioambiental para la construcción de la paz. Me acompañan en la mesa el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, el representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe. Estamos esperando la llegada de Víctor Correa, también del Polo Democrático, representante por Antioquia. Aquí están todas las personas y las entidades que convocamos a esta audiencia, que recordamos es la segunda. Tuvimos una audiencia hace aproximadamente 4 meses, donde la pregunta central tenía que ver con esta manera como quedó en el punto 1 del acuerdo de negociación gobierno-FARC, lo que tiene que ver con la presencia de grupos campesinos en estas zonas de páramos o de parques naturales. Y en esa oportunidad invitamos, por supuesto, a organismos del Estado, a organizaciones sociales, a entidades como el Von Humboldt o CEPAS, que desde la academia y la investigación también han aportado sobre estos digamos, cuestionamientos e interrogantes. La guerra en Colombia ha sido, y este conflicto ha sido un mecanismo de reordenamiento territorial. La guerra en Colombia en algunos lugares ha sido depredadora en términos socioambientales, pero paradójicamente ese conflicto y la presencia en algunos lugares de las FARC y en algunos casos del ELN también han sido factores protectores. La Amazonía, en un informe que leíamos para esta audiencia, en un documento denominado La Paz Ambiental, retos y propuestas para el posacuerdo de justicia, se señala y se reitera sobre esta paradoja, como la Amazonía, cuando hay lugares de ella que se han visto amenazados, se vio protegida porque existían en estos lugares comandos de las FARC o del ELN que protegían militarmente, pero protegían esos territorios. Pues bueno, esos son los enormes retos que tenemos hoy acá. En el debate anterior habíamos invitado a la doctora Julia Miranda, la directora de Parques Nacionales. Ella esa vez se comprometió telefónicamente conmigo a enviar una persona porque estaba en curso la redacción de un decreto. Desafortunadamente en su momento Julia nunca vino y adelantamos la audiencia con las organizaciones que nos acompañaban. Entiendo que hoy sí tenemos la presencia de Parques Nacionales. ¿Sí la tenemos? Bueno, nos alegra muchísimo que estén acá, porque ustedes tienen en esto una enorme responsabilidad. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. La audiencia aproximadamente va hasta las 12, 12:30. Vamos en directo en televisión, pero yo quisiera, antes de darle muy brevemente la palabra a Lirio y a Iván, Sabina, que me pasaras estos libros que nos está regalando Von Humboldt para la Biblioteca del Congreso y que tiene mucho que ver con este tema y con un ejercicio muy juicioso de investigación que se hace desde el Instituto. Entonces, muchas gracias, Brigitte, a ti y a tu equipo. Tenemos este libro, Puentes entre Alturas,
la sistematización del proyecto Páramo Andino en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, restauración ecológica de los páramos en Colombia, transformación y herramientas para la conservación. Es un texto de Marían Cabrera y de Wilson Ramírez como editores. Ecología, hidrología y suelo de páramos, páramos andinos de esta colección. Gente del páramo, muy importante para la discusión de hoy, sus vidas y sus historias. Páramos y humedales. Autores: María Elfi Chávez, a quien conozco hace mucho, Marcela Santamaría, Enrique Sánchez y Carlos Sarmiento, y el editor es Carlos Sarmiento. Investigación, acción participativa, creo que todo el legado de Fals Borda puesto al servicio de esta tarea, el proyecto Páramo Andino, y manejo de páramos. Muy importante, porque ahora antes de la audiencia hablábamos con Brigitte y decía Brigitte, nosotros hacemos mucha investigación, pero muchas veces nos hacen falta canales de comunicación y divulgación. Pues bueno, en esta audiencia, ya saben ustedes, también están en biblioteca virtual, porque muchas de estas audiencias que hacemos con Iván, con Alirio, con Víctor en su momento y con las organizaciones, con ANSOR, con los grupos de campesinos, tienen un componente pedagógico muy importante, y entonces muchísimas gracias por este aporte en conocimiento y saberes que nos hacen para la audiencia de hoy. Vamos entonces, senador Iván, un saludo a quienes nos acompañan desde acá, desde el auditorio y desde la televisión, y luego a Lirio, para posteriormente dar paso a una contextualización sobre los desafíos del ordenamiento socioambiental en la construcción de la paz, que hará Camilo Rodríguez de CESPAS. Muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos a el Congreso de la República y esta importante audiencia. Tenemos una inmensa preocupación en el actual momento del debate político en el Congreso por la manera en cómo se viene desarrollando e implementando normativamente el acuerdo de paz. Es conocido que en una primera etapa se logró avanzar en algunas leyes y reformas constitucionales fundamentales para el desarrollo del acuerdo, pero ahora hemos entrado en una especie de cámara lenta que está realmente poniendo en peligro que el resto de los acuerdos y de puntos fundamentales del acuerdo logre verse plasmado en leyes que son fundamentales. Y dentro de esa preocupación fundamental, tal vez el punto más descuidado y que tiene mayores riesgos de terminar siendo no implementado o implementado de una manera supremamente pobre es el punto de la reforma rural integral y el punto de la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Por supuesto que ese es el núcleo social y económico del acuerdo de paz. Y es evidente que hay una intención por parte de los sectores mayoritarios del Congreso de dejar a un lado toda la problemática del mundo rural y del mundo campesino por fuera de la implementación de los acuerdos. Como ustedes saben bien, esa problemática tiene múltiples rostros. El de la concentración absolutamente monstruosa de la tierra y del territorio en Colombia. El hecho de que las poblaciones rurales son víctimas no solamente del desplazamiento por la violencia y por el despojo, sino también de la gran minería y de la explotación petrolera, de la amenaza de las fuentes hídricas y de los santuarios de esas fuentes, como son los páramos y como son también esos otros santuarios de biodiversidad que son los parques nacionales. Y tal vez es en esos territorios donde es más evidente la ambigüedad de la política de gobierno, porque frente a la gran minería
frente a las licencias que se han ido otorgando para explotar los recursos minerales y el petróleo en muchos de esos santuarios, el gobierno tiene una posición totalmente permisiva y laxa. Hemos tenido aquí, con Ángela María y con Alirio y otros congresistas, que apelar al mecanismo de la demanda de inconstitucionalidad para evitar que se siga explotando la riqueza mineral en los páramos. Y frente a eso, el gobierno sigue utilizando, y sus expertos y técnicos, infinidad de tretas para seguir permitiendo esa explotación. ¿Que no le parece al gobierno que es la fuente de la destrucción de nuestra riqueza natural? Pero en cambio, cuando se trata de proteger a las poblaciones campesinas, a miles de familias que por efectos de la violencia han tenido que entrar a habitar esos territorios, ahí sí la posición es absolutamente inflexible y absolutamente arbitraria. Aquí se requiere entender que la amenaza de los páramos y de los parques no son las poblaciones rurales, es la gran minería, es la depredación de las grandes compañías las que ponen en riesgo o la que pone en riesgo nuestra riqueza y nuestra biodiversidad. Así que esta audiencia tiene que ver precisamente con una discusión que es fundamental. Se requiere un trámite de los derechos de las personas que habitan en esos territorios y que han sido obligadas a llegar a esos lugares del país para que pueda haber una gestión social de sus necesidades, de sus derechos y también de la posibilidad de que esas personas sigan desarrollando su función, que no ha sido depredar y acabar con la riqueza en los páramos y en los parques, sino por el contrario, se han ido convirtiendo precisamente en los más celosos guardianes de esa biodiversidad y del equilibrio ecológico en esas partes del país. Como siempre, nuestra intención con estas audiencias es poder escuchar y que el país escuche a las organizaciones sociales, campesinas, a los pueblos afrodescendientes, indígenas, que no tienen regularmente la palabra en la discusión en el Congreso para que puedan hacer valer sus exigencias y sus derechos. Así que les damos una cordial bienvenida a esta sesión de trabajo. Muchas gracias, Iván. Alirio, tu saludo, por favor. Bueno, sí, muchas gracias, Ángela María, Iván. Un saludo para todas y todos ustedes y para los que nos están viendo también por el canal del Congreso. Nosotros como congresistas nos hemos ocupado muchísimo de abrir el Congreso a la ciudadanía y por eso para nosotros pues es de verdad muy honroso que todas y todos ustedes estén aquí presentes para contarle al país cómo vamos a lograr ponernos en paz con la naturaleza. Yo creo que el esfuerzo que se quiere hacer con esta audiencia, más que escucharnos a nosotros como congresistas que no hacemos sino hablar aquí todos los días sobre los diferentes temas del país, pues queremos escuchar a ustedes como comunidades, también como académicos, expertos, también a las autoridades, para mirar cómo vamos a lograr hacia futuro que respetemos la vida en todas sus formas. Por supuesto, la vida de los indígenas, la vida de los afros, la vida de los campesinos, la vida de los ríos, la vida de los ecosistemas, de los páramos, de toda la flora y fauna, de toda la biodiversidad con que cuenta este país. Y por supuesto, estamos hablando de un posacuerdo, de un posconflicto, y sabemos que este país fue ordenado territorialmente a bala, con violencia, con intereses de multinacionales, con intereses de empresarios nacionales, con desplazamientos forzados de más de 7 millones de campesinos y campesinas. Entonces, esta reflexión de hoy pues tiene que ver con eso, cómo vamos a hacer uso del territorio de manera democrática, cómo vamos a reversar toda esa violencia
que ha sufrido el país en todas sus formas e igualmente esa violencia que ha sufrido la naturaleza. La alarma que planteaba Iván, pues es una alarma que ustedes deben tener en cuenta. Durante los 6 meses iniciales del Fast Track se conoció un proyecto de decreto para tratar de mirar cómo se iba a tratar este tema de los parques y de la presencia de los campesinos y demás, y el presidente nunca sacó el decreto, y ustedes elaboraron propuestas también hacia una normatividad para el posconflicto que regulara precisamente los bordes de los parques nacionales, el tema de los bordes de los páramos, el tema de la presencia de indígenas, afros y campesinos en los parques y demás, y ese decreto no se sancionó, no se sacó, no sabemos por qué, y no va a salir una ley en el Fast Track sobre el tema. Estamos a 2 meses, el 30 de noviembre vence el Fast Track, estamos en el tema de la reforma política, en el tema de las circunscripciones de paz, en el tema de la JEP, y hay algunos congresistas que consideran que lo único que hay que hacer es expedir las normas que tienen que ver con la desmovilización, la dejación de armas y la justicia. Esta mañana había en los medios un gran debate entre el presidente de la Cámara y el Ministerio del Interior, precisamente porque el presidente de la Cámara, el doctor Rodrigo Lara, considera que la prioridad exclusiva es la JEP, porque eso tiene que ver con la responsabilidad penal de los actores, y que los demás temas se pueden dejar para después. Nosotros, cuando arrancamos esta legislatura, como voceros de bancadas, en el caso mío del Polo, se nos dijo que íbamos a tramitar más o menos unas 14 normas antes del 30 de noviembre. De las 14, muchísimas no han llegado. No ha llegado la ley de participación. Es decir, que no se van a tramitar, por lo menos en Fast Track. Eso significa que de aquí a noviembre no va a salir una ley para regular este tema en el Congreso. Pero bueno, con ley o sin ley, nosotros sí tenemos que dar el debate de qué vamos a hacer precisamente con los marcos jurídicos actuales para regular este tema en el posconflicto, e insisto en ponernos en paz también con la naturaleza. Pero hago esa reseña porque muchos temas de los acuerdos, entre esos el que nos ocupa hoy, van a quedar para ser tramitados en una legislación ordinaria después del 30 de noviembre. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, ustedes dignifican con su presencia este Congreso y queremos pues escucharles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alirio. Repetimos entonces para la audiencia que nos acompaña acá en el Salón Boyacá y también desde sus televisores a lo largo y ancho de Colombia, que el objetivo de esta audiencia es precisamente poder profundizar en las tensiones que, a la luz de las previsiones del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y las FARC, tiene que ver con lo que significa la discusión en torno a la frontera agrícola, la protección de las zonas de reserva campesina y, de manera muy especial, citando textualmente el acuerdo, todo lo que tiene que ver con proteger las áreas de especial interés ambiental y generar para la población que colinda con ellas o las ocupan alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar, buen vivir, bajo los principios de la participación de las comunidades rurales y el desarrollo sostenible. No entiende uno cómo Santos levanta la voz en Naciones Unidas, en la Asamblea, se precia que fue Colombia la que aportó para los objetivos del milenio al 2030, todo lo que tiene que ver con buscar una propuesta sostenible, amigable, un entrelazamiento entre lo que son los recursos
de petróleo, de minería en Colombia, pero también la protección, por supuesto, del agua y de las zonas de reserva campesina. Y los páramos tan importantes para nosotros. Vamos entonces a escuchar por 10 minutos a Camilo Rodríguez de CESPAS, del Centro de Estudios para la Paz, y también por 10 minutos a Juan Pablo Ruiz, que es asesor técnico de la CECIBI. La CECIBI, recordemos, es la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos, que tiene una composición de 3 representantes del gobierno y 3 representantes de las FARC. Tienes, Camilo, la palabra por 10 minutos. Hola. Honorables congresistas, respetados invitados y asistentes, reciban un cordial saludo desde el Centro de Estudios para la Paz. Agradecemos la invitación a esta audiencia y a la discusión de esta relevante problemática que hoy nos convoca. El tema que se abordará y que da título a la presente exposición es Desafíos del ordenamiento socioambiental en la construcción de paz. Históricamente, nuestro país se ha caracterizado por altos índices de concentración de la propiedad rural, grandes brechas entre quienes trabajan la tierra y quienes la poseen. Los procesos de acumulación de tierras se remontan a la época de la colonia, de allí que durante los siglos XIX y XX las tierras más productivas estuvieran en manos de quienes detentaban el poder económico y político, situación que no cambió con la estructura republicana y que hoy se configura como una de las causas de conflicto social y armado que por más de 6 décadas ha experimentado Colombia y que a la vez condujo a nuevos modelos de ocupación territorial en cabeza de campesinos colonos en búsqueda de oportunidades de consolidación de proyectos de vida ligados al trabajo del campo, ocupando así territorios inhóspitos de la geografía nacional y tejiendo a través de la fuerza de trabajo un vínculo sólido con la tierra. Estrategias de colonización campesina, agenciadas en muchas oportunidades por organizaciones comunitarias ante la ausencia estatal. De igual forma, campesinos desplazados de sus tierras en las décadas de los 50 y 60 debido a la violencia bipartidista, buscando vivir en paz, se alejaron de la metrópoli, iniciando procesos de ocupación emblemáticos como la colonización en el sur del país, el Urabá antioqueño, los llanos orientales, las zonas de alta montaña de la cordillera central, entre otros. Debido a las características de los territorios ocupados y los requisitos legales para la adjudicación de baldíos, las políticas estatales de acceso a la tierra promovieron grandes procesos de deforestación y como muestra de ello se tienen los llamados procesos de colonización dirigida, en cabeza del otrora INCORA, y la Escuela Técnica de Colonización que entre 1900 y 1978 en el sur del país generó un proceso de poblamiento a través de adjudicaciones con las que se amplió la frontera agrícola, principalmente para el desarrollo de la ganadería. Es preciso mencionar que muchas de estas colonizaciones recayeron sobre ecosistemas estratégicos, debido a su biodiversidad y riqueza en recursos naturales. De manera concomitante, se desarrollaron escenarios de confrontación violenta, que victimizaron de manera directa a los habitantes de dichas áreas. Los hechos mencionados cobran especial relevancia en la coyuntura del país, de cara a la implementación territorial del Acuerdo Final para la Paz, que sugiere grandes esfuerzos, cohesión social y creatividad de todos los sectores para buscar soluciones a los problemas estructurales del campo y las potencialidades del mismo, situando como presupuesto indispensable de las acciones la adopción de medidas integrales para la reparación de las víctimas del conflicto en el marco de la justicia transicional. La falta de reconocimiento de los derechos sobre la tierra de las comunidades ocupantes de áreas protegidas impide a aquellas que han sido víctimas del conflicto acceder al restablecimiento de sus derechos, en vista de que jurídicamente estos no han sido reconocidos. Derechos que en algunas zonas incluso son anteriores a la declaratoria de área protegida, la cual ha ocurrido en algunos casos con posterioridad al desplazamiento forzado en el territorio, inhibiendo así las posibilidades de reparación preferente a través de restitución de tierras. Lo anterior se encuentra estrechamente relacionado con la ausencia histórica de participación comunitaria en la delimitación y declaración de zonas de especial interés ambiental y a la dificultad que ha tenido el Estado para la expedición de normas bajo la comprensión de las dinámicas locales y de la comunidad rural, como agente de protección de los ecosistemas estratégicos y no como devastadores de los mismos. Pese a la exclusión que han sufrido las comunidades del ordenamiento territorial y ambiental, existen procesos de protección y conservación de ecosistemas de especial interés que han nacido de la iniciativa comunitaria y reflejan resultados positivos.
Un ejemplo, para citar algunos, lo constituye la zona de reserva forestal protectora de los ríos San Cipriano y Escalarete en el Valle del Cauca, que comprende un área de 8.564 hectáreas, la cual es protegida por 3 consejos comunitarios de comunidades negras, y que a partir de la implementación de un programa de ecoturismo ha conservado un 85% de la reserva sin intervención, protegiendo así la fuente de agua de 3 corregimientos y el Distrito Especial de Buenaventura. Igualmente notable es el caso de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, que hace parte de la Serranía San Lucas en el sur de Bolívar. Allí se ha establecido un manejo comunitario de control ambiental territorial a través de sus juntas de acción comunal, denominado Línea Amarilla, el cual ha logrado conservar más de 80.000 hectáreas sin intervención humana. Estas experiencias de protección y conservación comunitaria de áreas de interés ambiental cobran especial trascendencia para la implementación del Acuerdo Final de Paz, ante la comprobación de que la mayor parte de los 170 municipios priorizados en los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET están en zonas con algún tipo de reglamentación ambiental, ya sean zonas de reserva forestal, parques naturales, territorios étnicos o zonas de reserva campesina. La ocupación de las áreas de especial interés ambiental tiene su origen en la ausencia de una reforma agraria que garantice el acceso a tierra a quienes no cuentan con ella. Conscientes de la raíz del problema, el acuerdo final se preocupó por estructurar una reforma integral que permitiera brindar el acceso de tierra a quienes no la poseen o la tienen insuficiente. De acuerdo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para el 2012, el 28% del territorio colombiano, es decir, más de la cuarta parte, padece un conflicto entre la vocación del suelo y el uso del mismo. El ejemplo más notable de este conflicto es la ganadería, la cual para 2013 ocupaba entre 30 y 37 millones de hectáreas, a pesar de que la vocación que tiene para esta actividad no supera los 12.5 millones de hectáreas. Ante los conflictos de uso y vocación del suelo, la solución no puede estar dirigida a proscribir una actividad determinada del uso de los mismos. El desafío aquí consiste en redireccionar el uso de los suelos hacia actividades compatibles con su vocación, lo cual implica proveer a las personas que están haciendo un uso inadecuado de la tierra de alternativas que garanticen su bienestar y buen vivir, a la vez que aseguren un uso compatible con la vocación de los suelos y con la disponibilidad y sostenibilidad de los servicios ecosistémicos que estos nos prestan. En los casos de áreas de especial interés ambiental, es preciso acudir a estrategias que permitan la inclusión de las comunidades, de las víctimas y de los excombatientes en su conjunto. Para ello, como vimos en los ejemplos, están las alternativas de programas de restauración y reforestación, el esquema de pago por servicios ambientales o el ecoturismo. Tales estrategias implican garantizar un ordenamiento ambiental y territorial construido a través del diálogo entre el gobierno nacional, los gobiernos locales y los habitantes y usuarios del territorio. En resumen, el desafío que nos imponen los conflictos de uso y vocación de los suelos solo podrá solventarse al entender lo rural más allá de lo agropecuario, abarcando esquemas como el pago por servicios ambientales, el ecoturismo. La comprensión extensa de lo rural y todo el ejercicio de resolución de los conflictos de uso de los suelos exigen un presupuesto básico previo, y es la zonificación ambiental. Justamente el compromiso venido del acuerdo final materializa este objetivo con el plan de zonificación ambiental, como instrumento para delimitar la frontera agrícola y proteger las zonas de especial interés ambiental, generando así con la población que colinda y ocupa estas áreas alternativas equilibradas para el ambiente y para su bienestar y buen vivir. Tal plan de zonificación ambiental tendrá que responder cuestiones como cuáles ecosistemas deberán mantenerse prístinos, cuáles podrán aprovecharse, qué tipo de aprovechamientos son permitidos y cuáles son las condiciones de dicho aprovechamiento. La exclusión de las comunidades de los procesos de ordenamiento territorial y ambiental ha sido una de las causas actuales del conflicto por uso y ocupación, particularmente en las áreas de especial interés. En reconocimiento de tal ausencia histórica, las comunidades campesinas y étnicas en la definición del ordenamiento territorial y ambiental, para ello el acuerdo prevé como parte estructurante de la reforma integral que este plan de zonificación ambiental tendrá que contar con los emprendimientos de convivencia y desarrollo, así como la participación de las comunidades y organizaciones rurales, sin perjuicio de los intereses comunitarios y el bien común. Aclarado el carácter imperativo de la participación comunitaria en el ordenamiento socioambiental para la construcción de paz, conviene llamar la atención sobre dos problemas estructurales de los cuales depende la consecución de los objetivos que el acuerdo final ha establecido para el plan de zonificación ambiental. El primero se refiere a la debilidad de la institucionalidad ambiental
y el segundo, el reto que presenta la economía extractiva para la construcción y la sostenibilidad de la paz en los territorios. De acuerdo a un estudio de justicia del 2007, la asignación presupuestal para el sistema ambiental en 2012 fue tan solo del 0.06% del Producto Interno Bruto, mientras que en otros países de la OCDE este índice de inversión abarca del 1 al 2% del PIB. La anterior situación se agudiza ante la inminente reducción del presupuesto que sufrirá el sector ambiental para el año 2018. Representan una disminución cercana al 60%, de acuerdo a las cifras presentadas en el Presupuesto General de la Nación. Ante tal panorama, debe insistirse en el fortalecimiento técnico y financiero de las autoridades ambientales, las cuales tienen un papel imprescindible en la implementación del acuerdo final y en la protección y conservación del ambiente. La debilidad de la institucionalidad ambiental se ve agravada por el segundo reto referido, y es el de la apuesta del gobierno por la economía extractiva. Actualmente la política de industria extractiva se ha configurado como una de las causas con mayor influencia en la generación de conflictos socioambientales, como lo demuestran las 8 consultas populares y los 16 municipios que han prohibido las actividades extractivas mediante acuerdos en defensa del patrimonio ecológico y cultural. En virtud de tales hechos, cabe preguntarse, ¿cuál es el papel de la industria extractiva en la construcción de paz? ¿Cómo asegurar que su desarrollo no provoque conflictos territoriales y socioambientales como lo ha venido haciendo? ¿Cuáles son las reformas que requiere la política extractiva para contribuir realmente con los objetivos ambientales del acuerdo de paz? La posibilidad de que la industria extractiva se convierta en un factor de apoyo para el desarrollo rural y la construcción de paz requiere de la resolución de aspectos institucionales del fortalecimiento al seguimiento de los impactos ambientales y de la redistribución de los beneficios que trae esta actividad. Todas estas acciones, a su vez, solo podrán cumplirse mediante el robustecimiento de la institucionalidad ambiental. Para concluir, recordemos que el ordenamiento socioambiental para la construcción de paz, particularmente en las zonas de especial interés ambiental, enfrenta al menos 4 desafíos. El primero es la implementación satisfactoria de la reforma rural integral y la garantía de acceso a la tierra para aquellos que no la tienen. Únicamente garantizando el acceso a la tierra y a proyectos productivos. Sí, solo estoy concluyendo. Sí. Se puede asegurar en largo plazo que las comunidades rurales no se vean obligadas y no se considere una oportunidad para desarrollar actividades agropecuarias en zonas como parques naturales o páramos. El segundo desafío consiste en la resolución de los conflictos entre uso y vocación del suelo, a través del desarrollo participativo de la caracterización de los suelos, que es uno de los objetivos del Plan de Zonificación Ambiental. El tercero está referido al necesario fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, del cual depende la consecución de los fines ambientales del acuerdo final. Por último, y en cuarto lugar, se presenta el reto de armonizar la política de industria extractiva con los objetivos de protección, conservación y uso adecuado de los ecosistemas y suelos en concordancia con su vocación. De ello depende que no se generen nuevos conflictos socioambientales. El objetivo del acuerdo final es asegurar una paz estable y duradera, y este es el horizonte y espíritu que debe delinear el manejo del ambiente y los recursos naturales. Desde la perspectiva ambiental, los 4 desafíos expuestos comprometen la vida de los casi 48 millones de colombianos que habitamos estas tierras. Y de su efectiva solución dependerá que esa promesa de tinta y papel se convierta en aire y vaya a recorrer las montañas, los valles, los ríos, los bosques, los mares y campos, difuminando las huellas del conflicto con el viento apacible de la paz. Muchas gracias. Bueno, Camilo, muchas gracias. Tú traes un texto escrito, si nos los puedes compartir, y nos puedes compartir vía digital, porque también lo compartimos con las demás personas. Muchísimas gracias. Vamos entonces a escuchar ahora a Juan Pablo Ruiz, que ya decíamos, asesor técnico de la CECIBI para estos temas. Juan Pablo, tienes 10 minutos para tu presentación. Y gracias por estar aquí. No, muchas gracias a Ángela, Iván y a Lirio por la invitación y buenos días a todas y a todos. Bueno, primero, respecto a lo que es, digamos, la postura de las FARC en el tema de parques y de páramos, yo quiero hacer una acotación a ese respecto y decir, la posición de las FARC es que tanto en parques como en páramos debe ser con gente y la gente al servicio de la zona. Esta es la posición, digamos, de las FARC. Ahora, ya como asesor, digamos, técnico de la CECIBI, yo quisiera un poco precisar e interpretar qué quiere decir esto o cómo estamos conversando al respecto en lo que quiere decir gente y gente al servicio de la zona. ¿Qué quiere decir
¿cuál es la función principal de estas zonas de los ecosistemas estratégicos, es decir, parques y zonas de páramo? Es la función social de esa zona. Y la función social de estas zonas está estrictamente articulada con su función ecológica, que es, en el caso de los parques, pues naturalmente el tema de la conservación y regulación, la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima, el aporte, digamos, a la regulación hídrica. Y en el caso de los páramos, pues en términos de la función social, pues su principal función pues tiene que ver esencialmente con la regulación hídrica. Entonces, en esta perspectiva y dentro del propósito de cumplir con esa función ecológica que es parte de la función social, tanto de la propiedad en el caso de los campesinos que tienen tierras en páramos, como de las opciones de uso de los campesinos que tienen producción dentro de las áreas, que habitan las áreas de parques nacionales, una propuesta para seguir un poco, digamos, la intervención de Alirio, que decía que había que hacer una interpretación dentro del contexto de la ley y obviamente dentro del contexto de la Constitución, no pretendiendo, digamos, que la propuesta signifique una revisión de la Constitución. Consideramos que en este momento la legislación dice que las actividades permitidas en parques nacionales, para tomar primero el tema de los parques, es la conservación, la investigación, la educación y la recreación. ¿Cuál es entonces la opción de interpretación dentro de la ley para que la presencia y la actividad de los campesinos en parques se enmarque dentro de la ley? Es entender que la reconversión de los sistemas productivos que hoy están en parques nacionales sea una reconversión hacia sistemas productivos amigables con el propósito de la conservación del parque, es decir, con la gestión de conservación dentro del área protegida. Eso quiere decir que perfectamente, aún dentro de la legislación actual, podemos entender que la producción y la reconversión de los sistemas productivos hacia sistemas amigables a la recuperación de la biodiversidad y a la conectividad dentro de las mismas zonas de parques nacionales se puede considerar una actividad propia de la gestión de conservación de parques. Desde esa perspectiva, entonces, la Constitución y la ley permitirían esa actividad. De hecho, si vamos a mirar hoy cómo opera el tema de resguardos y traslape con parques, ¿los indígenas importan la comida que consumen? No. Los indígenas producen y adquieren su alimentación dentro del área del parque, es decir, allí hay sistemas productivos sostenibles que están siendo hoy implementados dentro del marco de la ley por gente. ¿Cuál gente? En este caso, los indígenas, las comunidades afro. Entonces, la propuesta es que dentro de la intención de buscar y construir una salida, gestionemos una interpretación de la ley que permita que la gestión y la reconversión productiva sea parte de la acción de conservación. Claro, hay otra opción que en el largo plazo seguramente es más sólida, y es decir, vamos a modificar la ley y en la ley vamos a incluir la gestión de sistemas productivos sostenibles como parte de las actividades normales dentro de un parque. Que esto, si vamos a revisar lo que está pasando, por ejemplo, en Europa. En Europa, los parques tienen dentro de las áreas, ciudades incluso. Y tienen sistemas productivos, desde luego que tienen sistemas productivos. Entonces, eso significaría una modificación de la ley y desde luego que en el caso de Colombia, digamos, cuando los parques se concibieron como estrategias de conservación de ecosistemas estratégicos, pues consideraban que la presencia de gente podría significar una alteración al funcionamiento ecosistémico del ecosistema natural no intervenido. Pero eso no significa que no existan hoy categorías de conservación de parques nacionales en muchos países del mundo, donde la habitación dentro del parque es parte de la existencia del parque, inclusive de los criterios con los cuales el parque es creado. Entonces, una segunda opción sería el de la modificación de la ley y el ajuste diciendo que una actividad que se considera viable dentro de parques nacionales es la presencia de sistemas productivos sostenibles, armónicos con los propósitos sociales y ecológicos de la existencia del área, que es la conservación. Estas serían, digamos, las dos alternativas dentro del sistema de parques. Ahora, en el caso de campesinos en zonas de páramos, yo voy a leer acá el artículo 173 en el inciso final del parágrafo 1, que es la ley 1753 del 2015, que es la del Plan Nacional de Desarrollo. Es la que se refiere entonces al tema de que se prohíben las actividades mineras y se prohíben también las actividades agropecuarias dentro de los parques. Paradójicamente,
y aquí recogiendo un poquito lo que decía Iván, el Plan Nacional de Desarrollo le dio el mismo tratamiento a la minería que a la producción campesina en los páramos, lo cual pues obviamente es una inconsistencia con la realidad y con los propósitos sociales del desarrollo. Pero bueno, haciendo caso omiso de esta situación, pues digamos, no enfatizando este punto, pero sí retomando lo que hay dentro de la ley 175 en este parágrafo 1 dice: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas y las entidades territoriales en coordinación con las corporaciones autónomas regionales y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión, dice allí, y reconversión de las actividades agropecuarias que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de junio del 2011 y que se encuentran al interior del área del páramo delimitada, en lo cual pues aquí está don Brigitte, que ha estado pues en la gestión de delimitación de los páramos, del páramo delimitada, con el fin de garantizar de manera gradual la aplicación de la prohibición. Claro, eso tiene múltiples interpretaciones. Todos sabemos que como las leyes no son precisas, y esta sí que es de las muy imprecisas, pues tienen trabajo los abogados, no cada uno interpreta las cosas como le parece. Pero entonces, en esta perspectiva uno podría decir, la aplicación gradual, ¿cuánto tiempo dura? ¿50 años? ¿100 años? ¿3 años? ¿6 meses? El hecho es que hasta el momento, pues desde el momento en que se aprobó la ley a la fecha, no se han tomado medidas, digamos, para ir haciendo posible esa reconversión y esa sustitución. Pero lo que sí es un hecho es que efectivamente en los páramos el campesino, si bien, como nos decía Camilo, los temas, por ejemplo, de compensaciones por gestión de conservación y por gestión de recuperación de los ecosistemas de restauración son alternativas posibles y viables. Sin embargo, el campesino en sí mismo no es un guardabosque, es un productor de comida, y como tal tiene que conservar el eje, digamos, y el hecho central de su existencia, que es la producción de alimentos. O sea, pensar en que vamos a transformar al campesino en guardabosque no es una opción social. Y pasa lo que ya hemos visto, y eso sí vamos a ver, por ejemplo, lo que sucede con los resguardos indígenas en Norteamérica, pues que los tipos lo que pusieron fue casinos y los tipos dejaron de relacionarse con cualquier actividad que tenía que ver con su medio natural. O sea que esa posibilidad de la reconversión o de la transformación, digámoslo así, del campesino en un guardabosque donde su única actividad sea la gestión de conservación, no es una opción socialmente viable para el campesino. El campesino tiene que conservar su actividad vital, que es su relación con la tierra y con la producción, que desde luego, dado que la función social que tiene prioridad es la función ecológica de regulación hídrica, esa actividad productiva del campesino tiene que ir hacia el manejo sostenible de ese servicio ecosistémico esencial en el caso del páramo, que es la provisión hídrica a la población colombiana. Entonces tenemos que pensar en alternativas productivas, sostenibles y en procesos de reconversión, que al mismo tiempo se pueden complementar con otras actividades generadoras de ingreso. Desde luego, el ecoturismo es una alternativa positiva, complementaria también a la actividad, digamos, productiva. Es decir, que un campesino reciba en su casa a un visitante dentro de un sistema, digamos, de turismo cultural o dentro de un sistema digamos, de intercambio cultural y de manejo, digamos, de alternativas productivas, pues desde luego que sí, pero que el campesino se convierta esencialmente en un proveedor de servicios turísticos tampoco es parte de las actividades que pueden ser complementarias a la actividad campesina en los páramos. Entonces, bueno, ya me pasaron la tarjetita del tiempo, de manera que yo en principio dejo allí, pero la idea es que la gente sí puede, digamos, adecuarse a los propósitos de conservación, a la función ecológica, que es parte de la función social, no solamente de la propiedad en el caso de los páramos, sino obviamente a la función social de los parques nacionales naturales. Gracias. Bueno, muchas gracias Juan Pablo y y Camilo por digamos, como por esta contextualización, estas miradas, aportes, los interrogantes sobre el soporte de la institucionalidad para el desarrollo del punto primero, las salidas
constitucionales, por supuesto, pero con interpretaciones que van o desde el planteamiento de nuevas reformas, nuevas leyes o interpretaciones incluso dentro de las leyes actuales que permitirían que los campesinos, con todas las, digamos, las seguridades en términos del cuidado del ambiente, no solo que habitan del territorio, sino del que viven y se alimentan, puedan seguir estando allí. No se tocó el tema de cultivos ilícitos, ¿cierto?, que creo que es un punto pues muy importante sobre el cual estamos recibiendo una presión internacional pues enorme, seguramente en los paneles siguientes también se van a tocar ese punto. Les agradecemos mucho y entonces continúa el senador Iván Cepeda haciendo la coordinación del primer panel de trabajo. Iván. Bueno, muchas gracias y vamos a dar paso al primero de los paneles una vez que hemos hecho esta introducción contextual sobre el tema de esta audiencia, y este primer panel tiene que ver con los derechos de los campesinos que habitan en zonas de páramo y en los complejos de páramo en Colombia. Simplemente como una acotación inicial señalar que Colombia es el país más rico en el planeta en materia de la existencia de páramos. Se habla de 36 complejos que son, como lo decíamos al comienzo, santuarios en temas y en recursos hídricos. Y por supuesto que la presencia del campesinado en estas zonas del país es un asunto fundamental en la dirección de la conservación de esa riqueza. Aquí lo que es extraño, lo que es exógeno, no son los campesinos, no son las comunidades que han convivido con la naturaleza. Aquí lo extraño y lo exógeno, como lo hemos dicho ya, es la presencia de las grandes compañías que quieren acabar mediante la explotación o la exploración de esos recursos naturales, como son los minerales y los recursos de hidrocarburo, con los páramos. Entonces, para tratar este importante tema, hemos invitado a distintos especialistas, investigadores e investigadoras, y también a representantes de organizaciones sociales y de organizaciones campesinas que están defendiendo tanto al campesinado como a los páramos de Colombia. Y entonces invito para que haga uso de la palabra, en primer lugar, a Carlos Sarmiento, quien es investigador de conservación internacional y quien es una persona que ha realizado múltiples investigaciones multidisciplinarias con relación a los ecosistemas de páramo. Así que, Carlos, tiene usted la palabra y agradecemos su presencia. 10 minutos aquí me recuerdan. Disculpe. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Me corresponde tomar el primer lugar en este panel sobre el tema de campesinos y páramos en el país. Mi propósito con esta charla es dar un panorama general, algunas cifras, digamos, de un trabajo ya de largo plazo que se desarrolló desde el Instituto Humboldt inicialmente, que hay muchos aportes de los investigadores, pues de mi época también como investigador del instituto, pero también quiero aprovechar para compartir ya unas experiencias ya sobre un trabajo que estamos haciendo ya directamente con pobladores de páramo en las áreas acá cercanas a Bogotá. Básicamente lo que voy a hacer acá es tratar de dar unas cifras muy rápidas. Esto es una charla que en principio toma mucho más tiempo, pero quiero dejarla completa para efectos de la memoria y solamente pues centrarme en las cifras, digamos, que parecen, digamos, muy importantes de tener en cuenta en este momento. Vamos por acá. Sí, es que está ahí. Listo. Vale, gracias. Aquí van a encontrar unas definiciones muy rápidas sobre cuáles fueron los conceptos de páramo, la importancia biológica. Como les decía, no me puedo pues detener mucho en este tipo, digamos, de datos en este momento.
Hay que tener en cuenta también que las definiciones en este momento sobre los ecosistemas de páramo están ratificadas desde el marco jurídico, digamos, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es el hecho que la ley reconoce los páramos desde su integridad ecosistémica, digamos, habla de páramos, superpáramos, subpáramos, de la franja andina de los páramos, pero también reconoce los páramos transformados como tal. Digamos que esto, si bien lo vamos a ver ahora, va a tener una serie, digamos, de dificultades o va a presentar dificultades en la aplicación de la norma, pero también abre otras oportunidades. Importante reconocer también la gran variabilidad que hay a lo largo de los sistemas orográficos del país en cuanto al ecosistema de páramo que conocemos, digamos. En general, este debate se ha centrado mucho sobre lo que conocemos de los páramos de la Cordillera Oriental y específicamente en zonas cercanas a Bogotá, pero pues vamos a ver que el contexto ecosistémico social de los páramos va a variar muchísimo desde la Sierra Nevada de Santa Marta, que nos van a comentar ahora más adelante, a otros ecosistemas, digamos, de páramo hacia el sur del país. Importante tener en cuenta, con esta foto tomada por Elizabeth Jiménez, quiero intentar llevar esta charla, digamos, en términos de cómo reconocemos este espacio como socialmente construido, no solamente como un escenario de amplios valores naturales. Esto es el páramo de Berlín en Santurbán, el casco urbano del municipio de Betas, que es el casco urbano más alto del país, está a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Esto, la entrada de la actividad ganadera y papera sobre el páramo de Sumapaz, y esto en el páramo de Guerrero, que habla sobre todo de esa gran mezcla que tenemos de las situaciones diferentes que vamos a tener allí. Y ahora me referiré un poco más de eso, pero aquí vemos cómo la actividad agropecuaria se está llevando, digamos, sobre zonas que tienen unos suelos que no tienen una mínima característica que permita el desarrollo sostenible de esta actividad, especialmente hacia laderas, digamos, de altas pendientes, sobre alturas donde el sistema productivo definitivamente no puede seguir siendo sostenible en la medida que se está haciendo. Durante este proceso que se desarrolló con el instituto, entendiendo páramos como un territorio también transformado, se desarrollaron varias preguntas que tienen que ver con la caracterización de los habitantes de páramo, las organizaciones y las redes sociales que están allí presentes, cómo la historia ambiental de los páramos, cómo se ha venido, digamos, construyendo ese territorio, y quiénes se benefician también del funcionamiento de esos ecosistemas. Aquí creo que también dentro del debate hace falta hacer visible, digamos, darle, digamos, un papel muy importante a empresas privadas, comunidades urbanas, digamos, que son los que muchas veces presionan ciertas decisiones sobre los ecosistemas, pero que no aparecen necesariamente dentro de los responsables y dentro de las definición, digamos, dentro de los aportes que hay que hacer en esta problemática. Unos datos muy rápidos: 400 municipios del país de 1123 tienen ecosistema de páramo, 31 tienen más del 50% de su territorio. Luego esto, en muchos casos, va a ser una problemática suficientemente grande para involucrar municipios prácticamente completos, no solamente comunidades que uno podría considerar aisladas. 32 centros poblados dentro de páramo que tienen de alguna manera digamos, funcionan como áreas urbanas y que tienen áreas de expansión, que tienen infraestructura asociada. Se estima que en algún momento se pueden alcanzar las 160.000 personas viviendo en páramo, pero pues esto es apenas una estimación muy general. Y en términos de actividad, 160.000 en una estimación hecha con acompañamiento del DANE, que pues es una cifra que puede ser muy debatible, digamos, porque la información en páramos hay que ver que es bastante dispersa, pero pues digamos intentamos dar un estimado con esto. Y buena parte de, digamos, acá la gráfica que está a la derecha abajo, la distribución de las áreas agropecuarias dentro del páramo, principalmente de cebolla, papa en un 80% y cebolla en un 10% y otro tipo de cultivos en menor proporción. Los títulos mineros pues abarcan el 5% o menos de las áreas de páramo. Sin embargo, este porcentaje puede ser pequeño, pero cuando los miramos ya en cada uno de los complejos de páramos del país, pues vamos a ver que hay complejos de páramos donde esa problemática pues va a ser mucho más relevante, especialmente los páramos de Santurbán, de Chile y Barragán, y pues otros como el páramo Nevados y Pisba. El porcentaje de licenciamiento ambiental en este momento, pues aunque son unos datos muy difíciles de conseguir, estos datos ya son bastante viejos, hay que decir, pues sigue siendo relativamente bajo. Realmente la preocupación en tema de minería, más que nada, en su momento fue la expansión, digamos, de gran actividad, de proyectos grandes, digamos, como el caso de Santurbán, el caso de Angostura, pero digamos la incidencia de actividad, que podemos decir en este momento legal en páramo, era relativamente baja porcentualmente hablando.
Sin embargo, pues esa actividad se concentra, digamos, en algunas áreas en particular y pues ya lo vamos a ver ahora en otra gráfica. Esto simplemente son unos datos generales sobre el porcentaje de transformación, el porcentaje de protección de los páramos. Estamos hablando que un 35% está bajo las figuras del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero pues va a variar muchísimo entre todos los sectores de páramo del país también. 55% no tiene ninguna figura de protección más allá de la misma delimitación, pero pues va a ser complementario con otras figuras que pueden ser lo que llamamos las estrategias complementarias de conservación y los territorios colectivos, donde también es muy importante tener en cuenta que en esos debates hay que considerar que muchos páramos están traslapados con resguardos indígenas, donde habitan 31 etnias diferentes, digamos, según los datos que se han manejado hasta el momento. Asimismo, hay territorios colectivos afrodescendientes y reservas de zonas de reservas campesinas, en este momento pues 2 que tenemos presentes. Importantes los beneficios regionales, es decir, para cada uno de los complejos de páramo hay un conjunto de actividades que tienen una relación directa o indirecta con estos ecosistemas, que como lo decía al comienzo es importante tener en cuenta. Esta diapositiva, que la encuentran más detalle en el informe de biodiversidad 2015 del Instituto Humboldt, intenta hacer un mapeo de esos beneficiarios a lo largo del país. Ahí estamos hablando de empresas de acueductos de ciudades. Estamos hablando también de distritos de riego y de hidroeléctricas que pues de alguna manera deberían estar sentados en estos debates también. Con esta gráfica, lamentablemente el tipo de pantalla no nos ayuda mucho con la agilidad, pero estoy tratando de relacionar la cantidad de títulos mineros en el eje acá de la izquierda, en la parte de abajo el porcentaje de transformación de los páramos y el tamaño de cada uno de estos círculos indica la población presente dentro de páramos. Aquí vamos a ver que la bolita de mayor tamaño corresponde al páramo de Tota, Vijagual, Mamapacha, donde tenemos una gran presión por actividades agropecuarias, una gran cantidad de personas habitando. Esa bolita que está un poco más arriba representa 2.000 personas, luego en Tota estamos hablando más o menos sobre unas 10.000 a 15.000 personas viviendo allí, pero también con una gran cantidad de títulos mineros alcanzando más o menos los 75 y un porcentaje de transformación que ya pasa al 25%. Entonces, acá lo que es importante y con esta gráfica lo que quiero traer en mente es que este debate tiene que verse de manera integral. Digamos, no podemos aislar, que tal vez fue el error que cometimos los últimos años de hablar únicamente del sector minero en páramos para luego preocuparnos únicamente del tema campesino. Es decir, aquí tenemos que intentar pues tener el panorama un poco más completo. Esta lámina que también está allí, la pongo aquí completa porque no tengo manera de dividirla, además también por el tiempo, pero lo que intenta es reconstruir la historia de legislación asociada a páramos, pero también de la producción de conocimiento científico. Esta, por favor, pues consúltenla también allí en este informe. Pero pues aquí rastreamos normativas asociadas a páramos desde los años 50 y hemos pasado por varios escenarios. En una época hablábamos de, digamos, un escenario de sostenibilidad, digamos, mucho más explícito, y hoy en día estamos apenas, digamos, en un escenario, digamos, mucho más restrictivo. Hay que entender muy bien también por qué hemos llegado en eso cuando tuvimos casi una década en la que se hablaba mucho más de la sostenibilidad de las actividades específicamente agropecuarias en páramo. El debate que se dio recientemente en Almorzadero, digamos, en donde pues la comunidad con un reclamo bastante justo está señalando, digamos, el temor, digamos, que se viene sobre las determinaciones que hay en páramo en estos días, sobre el ejercicio mismo de delimitación, sobre la falta de claridad. Y ya pues tengo de alguna manera solamente un minuto, quiero cerrar un poco sobre la señal, sobre la necesidad de un manejo adaptativo en la gestión de los ecosistemas de páramo. Básicamente estamos hablando del escenario de transición hacia la sostenibilidad y de la necesidad de ajustar los marcos normativos que tenemos en este momento. Digamos, uno podría llevar la discusión al tema de la delimitación, al tema de la participación en los estudios, pero lo que sí es claro es que tenemos un cuello de batalla bastante grande en los aspectos normativos, en la medida que, como lo mencionaba ahora Juan Pablo, se pone en el mismo paquete minería, agricultura y todos los tipos de agricultura y de ganadería dentro del ecosistema de páramo. Sobre esto pues se ha venido avanzando. La Comisión Quinta de Cámara pues propuso, digamos, alguna serie, digamos, de alternativas, una nueva ley de páramos, además teniendo en cuenta que en este momento la normativa está amarrada a un plan de desarrollo. No podemos estar cambiando cada 3 años de reglas de juego. Es decir, aquí, y además súmenle las sentencias, las revisiones, las demandas y demás. Durante este tiempo, de alguna manera tuvimos que vivir cambios, ajustes en las reglas de juego más o menos cada 8 meses. Es imposible. La Contraloría hizo un señalamiento sobre esto en algún momento y dice cómo la inversión de las entidades públicas en páramos se fue casi a cero, y una de las razones es la falta de claridad sobre qué pueden hacer las entidades públicas o no.
Y pues también parte de lo que se ve en estos debates es la confusión sobre ese mar de normas que tenemos acá. Ya me están pidiendo que cierre la conversación. Quería solamente dejar también la importancia del análisis, de este análisis de los ecosistemas, de la gestión de los ecosistemas de páramo en el posconflicto. Hay páramos que han sido escenarios de conflicto armado y que hoy en día de alguna manera también empiezan a sentir esos cambios que se vienen en términos del territorio. Entender también que el páramo es frontera agropecuaria. Y cuando estamos hablando de lo que se mencionó en los acuerdos de paz sobre el cierre, la estabilización de la frontera agropecuaria, los páramos también son parte de ese escenario. Algunas simplemente recomendaciones y conclusiones, pero pues ya las he venido mencionando a lo largo de la intervención. Insistir en desarrollar los instrumentos normativos para la transición hacia la sostenibilidad de los ecosistemas de páramos. Ese es de los proyectos en los que estamos hoy en día, pues digamos, trabajando, que esperamos también un fortalecimiento de la opinión pública. Aquí también hemos estado hablando de todos los debates que se dan a punta de Twitter, que se dan a punta de Facebook, y muchas veces de ahí salen decisiones, digamos, importantes. Entonces la opinión pública también necesita estar muy bien cualificada en toda esta discusión. Muchísimas gracias por el espacio. Qué pena la carrera. Agradecemos a Carlos Sarmiento su presentación, que le pedimos el favor nos la pueda exactamente entregar para que podamos compartirla, dado que nos presenta un panorama bastante complejo de la situación en el tema que estamos desarrollando. Para quienes quieran seguir este trabajo que estamos haciendo en la audiencia, les recomendamos en las redes sociales utilizar la etiqueta Ordenar la Tierra para la Paz. Muy bien, una vez que hemos escuchado esta introducción general, vamos a concentrarnos ahora en algunas experiencias particulares y en la situación que se vive en determinados páramos del país con relación a los derechos de las comunidades y de la población campesina. Entonces invitamos ahora a Daniel Rojas, quien es el vicepresidente de Asojuntas y quien nos va a hablar de la experiencia del Sumapaz, delegado de organizaciones sociales de los complejos de páramos de esta zona del país y tan cercana a la capital. Muchas gracias y bienvenido entonces, Daniel. Bueno, muy buenos días, un cordial saludo a la representante María Ángela Robledo, al senador Iván Cepeda y a todos los asistentes en el día de hoy. Nuestra presentación pues se llama Sumapaz, somos agua, somos vida y somos paz. Creo que eso es nuestro territorio, nuestro páramo de Sumapaz, nuestro Parque Nacional Natural Sumapaz. Eso significa para el campesinado y para las organizaciones sociales que habitamos en él. ¿Cómo le paso acá? Hablamos desde la Constitución.